La selva parece infinita. El agua no puede ser más transparente. Y la sinfonía de zumbidos y chirridos se multiplican, dando cuenta de que la foresta está viva. Y aunque ante nuestra mirada este paraíso tropical parecería interminable, realmente estamos viendo los últimos remanentes del bosque nativo en esta región del Ecuador. Se trata del Chocó ecuatorial en la provincia de Esmeraldas, una región donde se concentra una alta diversidad de flora, fauna y recursos hídricos que se encuentran críticamente amenazada por la expansión agrícola y la presión de la tala de bosques, la minería y la colonización. Para salvaguardar este patrimonio natural, el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Esmeraldas ha puesto en marcha el proyecto de creación de un ACUS, Área de Conservación y Uso Sostenible, en la que se busca proteger más de 200.000 hectáreas de bosque nativo, sus bienes y sus servicios, asociados a la que han bautizado como Bosque Tropical del Chocó Ecuatorial, Camino del Jaguar. El patrimonio natural que tiene esa zona por pertenecer a la bioregión del Chocó es altísimo, pero asimismo también el valor productivo que tienen sus tierras también es muy alto. Entonces yo pienso que debe estar a la par ligada siempre la conservación con proyectos de producción que sostengan esta conservación. Este proyecto contribuye a salvaguardar cerca del 70% de remanentes de bosque de la provincia de Esmeraldas, ya que colinda con el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y la Reserva Municipal San Lorenzo. Asimismo, resguarda el refugio de vida silvestre El Pambilar y conecta al noroeste con la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje. El bosque ha sido el sustento de nuestro pueblo afro y de las otras nacionalidades ubicadas acá. Para nosotros como mujeres chachi también, la conservación es súper importante. La conservación es nuestra vida. El agua, el bosque, los animales. Como somos gente de la selva, eso es nuestra vida. El bosque tropical húmedo resguarda la vida. En él conviven más de 1.258 especies de vertebrados, entre las que se destacan cerca de 850 especies de aves, 139 especies de mamíferos, 111 de reptiles y 124 de anfibios. Además, se han registrado 2.225 especies de flora. Los humanos también han vivido en comunión con este hábitat desde tiempos ancestrales. La creación de este ACUS busca mejorar la calidad de vida de aproximadamente 12.000 familias, conformadas en su mayoría por comunidades afroecuatorianas y centros chachis. Podemos dar la oportunidad para que tanto nuestra gente, nuestros hermanos chachis como nuestros hermanos afro puedan desempeñar un rol mucho más allá. Estas comunas podían vender a nivel internacional esa belleza en emprendimientos y demostrar sobre todo la mezcla que tenemos nosotros de razas y la cultura. Y la Fundación Pasos, gracias al financiamiento de Andes Amazon Fund, ha logrado mediante capacitaciones de diversa índole el impulso de varios emprendimientos. Para que la Fundación Paso pueda apoyarnos inclusive a los hombres y a las mujeres emprendedoras que le ha dado posiblemente beneficios con talleres de jabón líquido y de menticol y están vendiendo y con esa plata ellas se van recuperando. El grupo de mujeres, muchas cosas vamos a aprender. Las mujeres, nosotros no teníamos ayuda. Solamente trabajábamos con lo poquito que trabajaban los hombres. Pero hoy en el día nosotros estamos saliendo, haciendo un esfuerzo, salir adelante nosotras mismas como compañeras, mujeres que somos, para ganarnos nuestro propio dinero. El ACUS permitirá involucrar a estas familias en la adopción de buenas prácticas agrícolas, aprovechar de manera sostenible los productos forestales no maderables y entrar en procesos de bioeconomía, turismo comunitario y economía circular. A empujar, a apadrinar, a acompañar a estos hermanos
hombres y mujeres con emprendimientos pequeños, puntuales y que generen un cambio verdadero. Si no apoyamos los emprendimientos, le cuento que no habrá conservación. Es que si conservamos y mantenemos un desarrollo sostenible, nuestros pueblos van a estar mejor. Se está generando emprendimientos que le van permitiendo ese ingreso que anteriormente solo lo daba la tala del bosque. Por otra parte, la protección de la reserva hídrica de esta zona, que cuenta con la importante presencia de ríos como el Cayapas, el Ónsole, el Canandé y el Santiago, permite garantizar las fuentes de agua que sustentan la vida de las comunidades locales. Un ejemplo es el cantón Eloy Alfaro, que obtiene el 100% de su líquido vital de la cuenca del río Cayapas y de la cual una tercera parte de su contenido acuífero se encuentra dentro de la nueva área de conservación. La creación del ACUS, Camino del Jaguar, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, ya que en sus bosques están almacenados aproximadamente 20 millones de toneladas de CO2. Además de la conservación de las especies y de los recursos hídricos, también mantiene la riqueza paisajística de esta verde y hermosa provincia, que durante décadas ha sido vulnerada por actividades extractivistas, abusivas y en la mayoría de casos ilícitas. Las comunidades afro tomaron conciencia. Ellos dijeron basta y vamos a dedicarnos a conservar, buscar muchas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para en beneficio de ello y tener un buen desarrollo. La conservación del bosque es también la conservación de la cultura. Apoyar a la preservación de este ACUS es garantizar que estas culturas no desaparezcan. El Camino del Jaguar es una apuesta del gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas con las futuras generaciones, con el Ecuador y con el planeta. Pero el éxito de su permanencia depende del compromiso de todos los actores sociales para hacer un frente común ante las amenazas e intereses insaciables que no piensan en el mañana.